bendiga, mis hermanos, hoy en esta hermosa tarde que nuestro Dios nos ha dado. Nuevamente estamos aquí con ustedes, listos para compartir la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Esperando, y nuestro deseo es que siempre sea de bendición para ustedes como lo es para un servidor. Mientras estoy preparando los mensajes, ya el Señor me está ministrando a mí mismo, y es mi deseo que suceda lo mismo con cada uno de ustedes. Bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos. Hoy vamos a estar mirando nuevamente un mensaje que vamos a estar tomando de la carta a los Efesios. Entonces, mientras yo sigo hablando un poquito, le doy tiempo para que pueda alcanzar su Biblia, si la tiene por ahí cerca, y comience a buscar la carta a los Efesios. Ya hemos hablado 2 mensajes de esta carta y sin duda hay muchísimos más, pero Dios ha puesto en mi corazón compartir esto con cada uno de ustedes. Carta a los Efesios. En el capítulo 2, versículos 1 hasta el versículo 12, vamos a comenzar a leer. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice la Biblia. Le voy a invitar a que oremos por un breve momento ahí donde usted se encuentra. Padre, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos en esta hora. Pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, como pedía el apóstol Pablo, para entender, Señor, todo lo que tienes para nosotros en esta tarde. Las personas que ya están mirando esta enseñanza,
las que la mirarán más tarde y las que un día, Señor, llegaran a mirar esta enseñanza. Te pido, mi Dios, que sea de bendición y de edificación para sus vidas. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, mis hermanos, ya leímos la palabra de nuestro Dios. Vamos entonces directamente al tema que quiero compartir con ustedes. Lo peor que nos puede pasar. Ese es el tema que voy a compartir con ustedes. Va a sonar un poco extraño, pero al paso del tiempo ahorita vamos a ir entendiendo por qué uso este tema. Lo peor que nos puede pasar será por nuestra decisión. Lo vuelvo a repetir. Lo peor que nos pueda pasar será por nuestra decisión. Bueno, me voy a basar un poco me voy a basar en el versículo 12, el último que leímos, porque vamos a sacar 4 puntos de ahí, de ese versículo, y voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda. Como lo dije el domingo y el miércoles pasado, son temas delicados, pero trato por lo menos de que la idea principal se pueda entender con cada uno de ustedes y no dejarlos con dudas. Espero que no. Lo peor que nos pueda pasar será por nuestra decisión. Ese es el tema. Si vamos al versículo 12, nos vamos a dar cuenta que el 11, Pablo le habla a los gentiles y les dice: acuérdense, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y versículo 12, en aquel tiempo, dice la Biblia, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Y ese es el primer punto que quiero tocar con cada uno de ustedes. Dice la Biblia, estabais sin Cristo en aquel tiempo. Y, ¿sabe? Si le ponemos atención a esta frase completa, en aquel tiempo estabais sin Cristo, hermano, amigo, tan solo con esa frase sería para que esas personas, o uno que llegue a estar sin Cristo en este momento, al escuchar esas palabras, debería de romper en llanto, si lo puedo decir de esa manera. Romper en llanto. El estar sin Cristo, usando el contexto de lo que acabamos de leer desde el versículo 1, le voy a decir, tomando apoyo en ese versículo, ¿qué significaría estar sin Cristo? Inmediatamente con la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si yo tomo ese versículo y voy al 12, en aquel tiempo estabais, escúcheme bien el 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es el 1. Voy al 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Entonces, estar sin Cristo, espiritualmente hablando, es estar muerto espiritualmente. Hermano, amigo que está mirando en este momento, quien vaya a mirar más tarde, y quien un día por ahí se le ocurra mirar por ahí la página y diga, ¿quién será este hombre? Y llegue y mire esta enseñanza. Estar sin Cristo es igual a estar muerto espiritualmente hablando. Versículo 1 lo dice inmediatamente. Aquellos hombres, Pablo les dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el versículo 12 nos dice que estaban sin Cristo. Hermano, amigo, dice la Biblia,
traducción al lenguaje actual, el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios: antes ustedes estaban muertos para Dios. Mire esas palabras, cuando uno las escucha, debería de su corazón moverse, sentir esas palabras. ¿Por qué? Vuelvo y leo esta parte. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Miren lo que la Biblia está diciendo. Pues hacían el mal y vivían en pecado. Estar sin Cristo es hacer el mal. Estar en Cristo es estar muerto, espiritualmente hablando, muerto. ¿Se da cuenta lo que estoy diciendo, esa palabra? Muerto. Pablo les decía, y Él os dio vida, Cristo, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estar sin Cristo es involucrarse en delitos, en pecados y vivir una vida que a Cristo no le agrada. Ahora, imagínense esto que voy a decir. Versículo 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, sin el dador de la vida. Entonces estaban sin Cristo, hermano, lo voy a decir así de esta manera: estamos fritos, estamos acabados. Sin Cristo estábamos sin el dador de la vida. Ellos estaban sin el dador de la vida. Nosotros también, si no estamos en Cristo o con Cristo, estamos muertos. Y digo todo esto por si hay alguien que no está en Cristo, está sin Cristo, estás en un grave problema. Así lo voy a decir de esa manera. Si tú en la actualidad estás viviendo sin Cristo, estás en un problema grave. Estás en un problema de vida o muerte. Y no solamente física, sino también espiritual. Sin Cristo, sin el dador de la vida, sin el que es la puerta, como Él dijo, sin el que es el camino y la verdad y la vida. Imagínate nada más eso. Estar sin el que es el camino que te lleva al Padre, la verdad que te va a abrir los ojos, y la vida eterna, y que nadie llega al Padre si no es a través de Él. Pablo le decía a los gentiles: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Versículo 12, la primera parte, y regresando al 1, en aquel tiempo estabais muertos en vuestros pecados, en vuestros delitos. Estar sin Cristo es estar muerto, amigo. Si usted que me está escuchando o en algún momento me va a escuchar, estar sin Cristo es estar acabado, es estar muerto espiritualmente. Y si no hace uno nada, hay un peligro grande y consecuencias graves que pueden pasar a nuestra vida. Imagínense estar sin el que es la vid verdadera, como hace unos mensajes para atrás, las semanas pasadas compartí con ustedes. Entonces, ¿a quién estamos unidos si no estamos con el que es la vid verdadera? Si estamos sin el que es la vid verdadera, entonces, ¿a quién estamos unidos? Él dijo que Él era el pan de vida, pero si estamos sin el que es el pan de vida, solamente imagínese un poquito, hermano, amigo. Imagínese un poquito estar sin Cristo. Nuestra vida, como los que ya experimentamos eso, de estar sin Cristo en aquel tiempo y ahora estar en Cristo, sabemos una cosa: que estar sin Cristo es una vida de pecado, es una vida que no agrada a nuestro Dios, es una vida horrible. Pero hasta que no viene uno a Cristo, comienza a abrir los ojos espirituales y empezamos a entender todo lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Pablo le dijo a los gentiles: estaban sin Cristo en aquellos tiempos. Y en el versículo 1 les dice: estaban pero bien muertos en sus delitos y en sus pecados. Hermano, amigo, si usted por ahí se le ocurre o quiere salirse o nunca ha venido a los pies de Cristo, no permita que eso suceda. Nunca ande sin Cristo en su vida. Nunca, no lo permita. Usted siempre debe estar unido a Cristo, dejar que Cristo sea el Rey de su vida.
Imagínense que Él dijo que Él es el agua de vida. Imagínense si vamos a andar sin el que es el agua de vida. Si tan solo si nos falta un poco el agua material o física, no sé cómo llamarlo. Si nos falta un poco, ya andamos ahí batallando. Imagínense Cristo, lo espiritual. Mire, estar sin Cristo, esta es la manera de vivir si uno está sin Cristo. Dice la Biblia en el versículo 2 y 3, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora mora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es andar sin Cristo, andar en los deseos de la carne, andar en los deseos del pensamiento. Por eso la gente cae en todos estos problemas que voy a mencionar ahorita. Son versículos muy conocidos, pero encajan en lo que estoy diciendo ahorita. Andar sin Cristo, esto es lo que procura la gente que anda sin Cristo. La gente que no tiene temor de Dios, esto es lo que procura. Mire bien la lista que voy a dar. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. La gente sin Cristo no le importa. No le importa, y es normal para esas personas andar en adulterio, porque andan sin Cristo. Cuando la gente vive con Cristo, Cristo está en sus vidas. El adulterio sabe que lo va a llevar a condenación y se va a mantener alejado de ese tipo de situaciones. Cuando la gente está sin Cristo, disfruta el adulterio, goza el adulterio y hace lo que quiera con el adulterio, pero está sin Cristo. Hay un problema grande ahí, no se han dado cuenta. Espero que con este video hoy se den cuenta y digan: perdóname, Señor, estaba sin ti, por eso no alcanzaba a entender que el adulterio va en contra de ti, de tu palabra, de tus enseñanzas. Esto es lo que hace una persona sin Cristo. La carne, sus pensamientos son estos: adulterio, fornicación. Se pone a fornicar, no le importa, no tiene temor de Cristo. La presencia de Cristo no está en él. Entonces la fornicación es un pasatiempo, si lo puedo decir así, para esa persona. Pero para Dios es un pecado grave, lo cual dejó escrito muy claro que no se tenía que hacer. Pero sin Cristo las personas hacen eso y no les importa. No les importa. Entonces regreso al tema y se lo digo bien rápido. Lo peor que nos pueda pasar será por nuestras decisiones. Lo peor que nos pueda pasar será por nuestras decisiones. ¿Por qué digo nos pueda pasar? Porque yo no quiero andar sin Cristo. Espero que usted que está detrás de esa pantalla tampoco quiera andar sin Cristo. Porque las personas sin Cristo, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la basura, se revuelcan como los cerdos en el lodo. Porque lo de los cerdos eso es, en la basura, en el lodo. Ensuciarse no les importa porque están en la carne, los deseos de la carne. Eso es estar sin Cristo, amigo, que esté mirando ahorita en este momento. Esa es una vida sin Cristo. No hay temor de Dios. Usted podrá decir que cree en Cristo, pero sus hechos son los que van a decir si verdaderamente Cristo está con usted. Si verdaderamente usted tiene a Cristo en su corazón. Una persona sin Cristo, su mente, sus pensamientos, su corazón, no le importa involucrarse en idolatría. Estoy leyendo, voy a dar el pasaje bíblico para que no vaya a pensar: ¿y este hombre de dónde está sacando todo eso? Hay algunas personas que dicen: ¿me está tirando a mí? ¿Acaso alguien le platicó mi vida? No estoy hablando de eso. Estoy diciendo que
Pablo le decía a los gentiles que ellos habían andado sin Cristo. Y sin Cristo la vida, así lo voy a decir, es un desorden. Porque no hay temor a Dios, no hay temor a Cristo, no hay temor a nada. Entonces el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las personas la siguen practicando. No di el pasaje bíblico, pero aquí va, mire, porque no quiero que se entienda mal lo que estoy diciendo. Gálatas 5, 19 hasta el 21. Las personas que están sin Cristo se involucran en la idolatría. ¿Por qué? Porque no tienen temor a Dios. Y ese fue uno de los mandamientos que nuestro Dios dejó bien remarcado ahí. El primer mandamiento de no tener dioses ajenos delante de Él. Y todos hemos escuchado de los 10 mandamientos. Y ahí está entrando lo que estoy diciendo ahorita. Las personas escuche bien lo que voy a decir, no quiero que se confunda. Sin Cristo, las personas sin Cristo se involucran en la idolatría porque no les importa. No tienen temor de Cristo. Se involucran en el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la idolatría, la hechicería. Ahí va otra. La hechicería. ¿Por qué? Porque están sin Cristo, hermano, amigo. Y sin Cristo la gente hace muchas cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque no tienen el temor de Cristo y porque espiritualmente están muertos en sus delitos y pecados. Dice el versículo 1, lo peor que nos pueda llegar a pasar será por nuestras decisiones. Ese es el tema que estoy presentando hoy, en esta tarde. La gente sin Cristo se involucra en la hechicería. La gente sin Cristo se involucra en enemistades. Con cualquier persona sale de malas, con cualquier persona llega hasta a pelear y no le importa. ¿Por qué? Porque está sin Cristo. El Espíritu de Dios no gobierna su vida. Está muerto espiritualmente, como lo dice el versículo 1, hermano amigo. Lo peor que nos pueda pasar será por nuestras decisiones. ¿Por qué digo esto? Usted decidirá si quiere andar sin Cristo. Usted lo decidirá si quiere andar sin Cristo. Pero sin Cristo la vida es un desorden. Lo vuelvo a decir de esa manera. Entonces, sin Cristo las personas se involucran en pleitos. Sin Cristo las personas se involucran en celos, en iras, en contiendas, en disensiones porque no tienen a Cristo, en herejías. Nadie los detiene, nadie los hace reflexionar, su entendimiento está entenebrecido, como dice Romanos. Están sin Cristo, hermano, amigo. Yo le digo hoy en esta tarde, si usted con esto que acabo de mencionar, todavía no termino ni el primer punto, si usted el Espíritu de Dios lo está redarguyendo y está meditando y por las cosas que he mencionado, usted dice, creo que lo que está diciendo me da a entender que yo estoy sin Cristo. Tiene que hacer algo para cuando terminemos con este mensaje. Tiene que hacer algo con su vida. Entonces las personas sin Cristo se involucran en envidias, en homicidios, en borracheras, en orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y lo voy a decir esa parte última. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y cómo lo van a heredar si no tienen a Cristo? Están sin Cristo. Y Cristo es el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre. ¿Cómo heredarán el reino de Dios si no tienen a Cristo? Hermano, amigo por ahí, si esto que estoy hablando lo está convenciendo de algo, no tarde, no deje pasar más tiempo. Haga caso a la palabra de nuestro Dios. Estamos viendo una persona sin Cristo, muerto espiritualmente.
humanamente hablando, sin Cristo. Hermano, amigo, como hermanos en Cristo, el que ya está con Cristo, tiene a Cristo, manténgase firme, mire que no caiga, tampoco critique a los que están cayendo, sino usted manténgase firme para que no caiga. Y si mira a alguien que anda por ahí cayendo, anímelo, regréselo, no se hable con esa persona y tráigalo nuevamente, anímelo a regresar a las cosas de Dios, no lo deje caer en las garras del enemigo. Pero si hay alguien nuevo por ahí escuchando, sin Cristo la vida es horrible, pero lo entendemos hasta que venemos a Cristo, amigo, amiga. Lo entendemos hasta que venimos a Jesús y le pedimos perdón y nos arrepentimos y Él entra en nuestro corazón y entonces sí, Cristo está en nosotros. Tenemos a Cristo con nosotros. Hermano, amigo, lo invito a que mediten lo que estamos diciendo en este momento. Sin Cristo la vida es un desastre. Y vuelvo a repetir el tema principal. La peor cosa que nos pueda pasar será por nuestras decisiones. Dice la Biblia ahí en el versículo 12, de donde estamos sacando toda esta enseñanza, que los gentiles estaban sin Cristo. Y número 2, estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Y déjeme decirle algo. ¿Por qué la ciudadanía de Israel? Porque tenían que ser judíos para ser de la ciudadanía de ellos. Es como nosotros, del lugar de donde venimos, de ahí somos ciudadanos, de donde vengamos, ciudadanos de otro lugar de donde vengamos, de ahí somos ciudadanos. Y así los gentiles no eran judíos, no eran ciudadanos judíos. Entonces estaban alejados de la ciudadanía, dice la Biblia, de Israel, de los israelitas. Ahora déjenme decirle algo. ¿Por qué pasaba eso? Porque los judíos odiaban a los gentiles. Los judíos odiaban a los gentiles, hermano, amigo. Por eso mismo los hacía estar alejados de la ciudadanía de Israel. Eran odiados por ellos. Los menospreciaban, los humillaban, los trataban mal a los gentiles, los maldecían, muchas cosas hacían con ellos. Entonces estaban alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, en otras palabras, sin Cristo y alejados de un día llegar a ser israelitas o judíos. Hermano, amigo, eso estaba muy lejos y menos o más lejos sin Cristo. Solamente meditemos un poquito en eso. Ellos eran gentiles, eran despreciados, por eso les llamaban los incircuncisos, los impíos, los paganos y muchos nombres más que les decían. ¿Por qué? Porque eran gentiles, impíos, paganos, malas personas a los ojos de los israelitas o de los judíos, para especificar un poquito más bien. Pero déjeme decirle algo. La Biblia me habla de una ciudadanía más importante que ser ciudadano americano, que ser ciudadano mexicano o que ser ciudadano israelita o así de esa manera. La Biblia nos habla de una ciudadanía que está en el cielo, dice la Biblia, y lo dice en Filipenses 3:20. Pablo le dice a los filipenses: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Escúcheme esa bendición. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Esta es la verdadera ciudadanía. Si los israelitas o los judíos no querían a los gentiles, a los incircuncisos, a los paganos, a los impíos, como quiera llamarles, no los querían y estaban alejados de un día llegar a ser ciudadanos como ellos,
Hay una mejor ciudadanía que la Biblia me dice, y es esa que acabo de mencionar. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cómo la podemos obtener? Amigos, si usted está sin Cristo, no la puede obtener. No la puede obtener. Usted tiene que estar con Cristo para que usted tenga esa ciudadanía allá en el cielo, de donde también esperamos a nuestro Salvador, y es el Señor Jesucristo. Si usted no tiene a Cristo, no puede tener esa ciudadanía. Tiene que venir a Cristo, tiene que aceptar a Cristo. Y no estoy sonando a como los israelitas o los judíos que miraban de lejos a los gentiles como diciéndoles, nunca van a alcanzar nuestra ciudadanía. No, le estoy diciendo que usted la encuentra en Cristo. Lo traigo hasta este momento y le digo, usted esa ciudadanía celestial la encuentra en Cristo. Y por eso el tema, lo peor que nos pueda suceder será por decisión nuestra. En nosotros está la decisión de decir, quiero estar sin Cristo, o la decisión más hermosa que pueda hacer en su vida, decir, yo quiero estar con Cristo, quiero tener a Cristo en mi corazón. Le digo otra vez, nuevamente, estaban sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel, dice la Biblia. Hermano, amigo, está la verdadera ciudadanía, la ciudadanía celestial. Estaban sin Cristo, estábamos también nosotros sin Cristo, gracias a Dios que ahora estamos en Cristo, con Cristo. Cristo gobierna nuestra vida. Y quiero invitar, si hay alguien por ahí que está sin Cristo, no deje pasar ni un día más, ni una hora más. Venga a Cristo. Tenga a Cristo con usted en su corazón, para que cuando venga esa ciudadanía, usted pueda decir con seguridad, mi ciudadanía está en el cielo. De allá soy ciudadano. Esa es la verdadera ciudadanía. Estaban sin Cristo, eso es igual a estar muertos espiritualmente hablando, hermano, amigo. Cadáveres andando por las plazas, por las calles, eran cadáveres espirituales ahí caminando. Era lo que les estaba diciendo el apóstol Pablo. Sin Cristo estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Sin Cristo la gente practica todo tipo de inmundicia, todo tipo de pecado y no siente ni nada dentro de sí. ¿Por qué? Porque no está Cristo con él. No está Cristo. Debería de sentir, porque dice la Biblia que aún nuestro corazón nos reprende y nos hace sentir lo que está mal en nuestras vidas. Deberían de sentir las personas que andan haciendo mal, deberían de sentirse mal. ¿Por qué? Porque el mismo corazón, la conciencia nos dice que estamos mal. Yo invito a cada uno de los que están ahí, si hay alguno que está sin Cristo, le digo, ya lo dije varias veces, venga a Cristo. Deje que Cristo le dé vida. Si usted siente que está en delitos y pecados, Cristo le puede dar vida a usted y sacarlo de todo lo que está viviendo y llegar a ser una nueva persona. Los gentiles estaban sin Cristo y alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, el pacto de Abraham que Dios le había hecho a Abraham, de llevarlo a una tierra y que de él iba a nacer el Señor Jesucristo, que dado su tiempo nació el Señor Jesucristo, que Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y así sucedió. Cuando los gentiles vinieron también a recibir esa bendición de parte de Dios que había dado a Abraham, de eso es de lo que estoy hablando. Pero en el tiempo pasado los gentiles estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y fuera de las promesas del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Ellos estaban fuera, hermano, y eso es igual a estar muertos espiritualmente hablando. Estaban separados ellos, no
llegaron a ser benditos cuando la simiente de Abraham, cuando el Señor Jesús viene y llegaron a ser benditos, se abrió esa puerta para nosotros los gentiles que estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y también de los pactos que Dios había hecho con su pueblo antiguo. Hermano, amigo que está mirando hoy en esta tarde, el Señor Jesús nació de la línea de Abraham. Ahí nació el Señor Jesús. Dios ya lo había prometido, Dios ya había hecho un pacto con él y se cumplió, y ahí vino la bendición para usted y para mí. Pero lo peor que nos pueda suceder será por nuestras decisiones. Nosotros decidimos si estamos sin Cristo. Nosotros lo decidimos, estar sin Cristo. Yo le animo a que hoy en esta tarde usted se decida a estar con Cristo si usted no lo ha hecho. Y si usted que llegue a ver este video, el día que lo llegue a mirar, tome la decisión que tenga que tomar. Estar sin Cristo es igual a estar muerto espiritualmente hablando, en delitos y pecados, alejados de la ciudadanía de Israel. Hay una mejor ciudadanía, la ciudadanía celestial, alejados de los pactos que Dios había prometido, las promesas que había prometido, alejados de eso. No deje pasar más tiempo, es lo que estoy tratando de decirle. Lo peor que nos pueda suceder va a ser por nuestras decisiones. Nosotros decidimos si estamos sin Cristo, alejados de las promesas de Dios, alejados de la ciudadanía. Usted lo decide. Usted quiere seguir estando sin Cristo, involucrarse en todo lo que mencioné al principio: fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, pleitos, borracheras, hechicería, contiendas y celos, iras, todo eso. Eso es estar sin Cristo, amigo. Eso es estar sin Cristo. Y eso es estar en un grave problema del cual yo lo quiero animar a que salga hoy, en esta tarde, en esta hora. Las promesas, el pacto que Dios había hecho a su pueblo, los gentiles también estaban muy lejos de todo eso, muy lejos. Y sucedió, mis amigos, hermanos, sucedió. Vino la bendición, nuestro Señor Jesucristo, y en Él encuentran bendición, salvación, reconciliación, todas las naciones. Así lo dice la Biblia. En Él serán benditas todas las naciones de la tierra. En Él. Y aclaro, como aclaré en los mensajes anteriores, el problema es que las naciones no quieren. Dios dijo que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones, porque de la línea de él iba a nacer el Señor Jesucristo. Iba a haber bendición, iba a haber salvación, justificación, vida eterna, iba a haber todas las bendiciones espirituales, como lo he mencionado en otros mensajes, para todas las naciones. Pero aclaro con esto: las naciones, no todas las naciones quieren esa bendición. No todas las naciones lo quieren. No todas las personas quieren esa bendición. Esos pactos que Dios hizo con Abraham, con su pueblo en la antigüedad, todavía podemos tomar bendición nosotros. Abraham, el padre de la fe. Nosotros tomamos parte en Abraham, el padre de la fe. El pacto fue hecho a él, las bendiciones fueron dadas a él, las promesas fueron dadas a él, y nosotros todavía alcanzamos de esas bendiciones. Lo único es, Dios le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, pero las naciones, las personas, no todas quieren esas bendiciones. Lo peor que nos pueda suceder será por nuestras decisiones, hermano, amigo. Dice la Biblia que los gentiles estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y eso es igual a estar muerto espiritualmente
mente. Porque sin Cristo, sin temor a Cristo, a Dios la gente hace lo que le satisfaga a ellos, no lo que a Dios le agrada. Eso es lo que hacen las personas sin Cristo. Déjenme un poquito más, casi termino con esto que voy a decir. En el versículo 12, la última parte del versículo dice, y para conectarme bien lo que quiero hacer, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, y lo último, dos cosas que voy a mencionar, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Escuchar esas palabras, cuando yo estaba mirando estas palabras, sin esperanza y sin Dios en el mundo, hermano, me vino el pensamiento y digo, ahora entiendo por qué vienen los suicidios a las personas. No hay, sin esperanza. Sin Cristo no hay esperanza. Alejados de la ciudadanía celestial no hay esperanza. Alejados de las bendiciones que Dios prometió a Abraham para todas las naciones, no hay esperanza. Y sin Dios en el mundo estamos muertos espiritualmente, como dice el versículo 1 del capítulo 2. Hermano, amigo, sin esperanza y sin Dios en el mundo, por eso la gente se suicida. Porque no hay esperanza y no hay Dios que le pueda ayudar en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo peor que nos pueda suceder será por nuestras decisiones. Hermano, amigo, quiero hacer énfasis en esas últimas dos palabras. Pablo le dijo a los gentiles que andaban sin esperanza y lo peor de todo lo que acabo de decir, sin Dios en el mundo. Comencé hablando sin Cristo y ahora se cierra el versículo diciendo sin Dios, sin el Hijo y sin el Padre, los que nos pueden dar vida eterna, el que es el camino para llevar al Padre, el que es el pan de vida para estar alimentado espiritualmente, el agua de vida que no te va a dejar tener sed espiritual. Sin Él, para llevarte al Padre, estamos sin Dios y sin esperanza, hermano. Por eso la gente se suicida, porque no hay esperanza. No han puesto su confianza en Dios para que los saque de lo que están viviendo. Eso debe de ser horrible. Si tan siquiera le pusiéramos atención a estas últimas dos palabras que estoy mencionando, sin esperanza y sin Dios en el mundo, estamos acabados, mi hermano. Estamos acabados, sin esperanza y sin Dios, en este mundo de cabeza que está ahorita en este momento. ¿Cómo vamos a sobrevivir si no tenemos en dónde poner nuestra esperanza y si andamos sin Dios en este mundo corrompido, podrido, depravado, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno? Los hombres se casan con hombres, las mujeres se casan con mujeres y hacen cuanta cosa que se les viene a la mente. ¿Cómo vamos a vivir sin esperanza y sin Dios en este mundo? Solo le digo esto: sin Cristo la vida es un desorden. Alejados de la ciudadanía de Israel está la ciudadanía celestial. Esa es la que me importa a mí, me interesa. Que Dios bendiga a los de Israel y que los bendiga en una manera especial como su pueblo escogido por Él. Pero la ciudadanía que es para nosotros como iglesia, como gentiles, es la ciudadanía celestial. Y esa es la que quiero estar un día con mi Dios. Y quiero que cada uno de los que están ustedes ahí mirando este mensaje también tomen conciencia y digan: yo también quiero esa ciudadanía de allá celestial, donde está mi Dios, donde está mi Cristo, donde vamos a estar adorando a nuestro Dios. Esa es la ciudadanía que yo quiero. Y hermano, amigo, otra vez le digo, ajenos a los pactos de las promesas, hemos sido bendecidos los que hemos venido a Cristo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hemos sido bendecidos cuando Cristo vino y unió los gentiles y los judíos y todas las naciones, trajo perdón para todos, aunque no todos lo aceptan.
Pero ahora al final dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando yo digo, trágame tierra, ¿a dónde voy? Sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿a dónde voy? Si el mundo está de cabeza, cada día la gente se pone más en contra de nuestro Dios. Solo pensemos en eso. Solo pensemos en eso. Definición de sin: carencia de alguna cosa material o inmaterial. Indica falta o carencia de algo, de alguna cosa material o inmaterial. Sinónimos: falto, carente, exento, privado, escaso, desprovisto, incompleto. La palabra esperanza es confianza. Confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea, y los sinónimos son confianza, son seguridad, son certidumbre, son creencia, son promesa, son perspectiva, son ilusión, es optimismo. Eso es sinónimos de esperanza, hermano amigo. Los gentiles andaban sin Dios y sin esperanza en este mundo. Yo no quiero que nadie de ustedes, ni un servidor, andemos de esa manera, hermano amigo. Yo lo invito a que reflexionemos en esto. Andar sin Dios y sin esperanza es igual a estar muertos espiritualmente hablando. Lo peor, sin Dios en el mundo. O sea, haciendo lo que a mí me plazca. Andar sin Dios en el mundo es que usted ande haciendo lo que a usted le plazca, como si Dios no existiera. Por favor, hermano amigo, sin Dios usted va directamente al infierno, hermano. Si usted, amigo, si no tiene esa esperanza en Dios, usted va directo al infierno. Si usted está sin Cristo, usted va directo al infierno. Y no cree, ¿por qué no me está condenando? No, yo no lo estoy condenando. La Biblia dice en Juan 3:16, un versículo que todos, bueno, la mayoría lo sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir? Todo aquel que en Él cree, y el que no cree, entonces sí se pierde y va a tener el infierno. Eso es a donde va a ir a parar la persona que está sin esperanza y sin Dios en este mundo. Solo hay Dios, solo hay dos. Dios, cielo. Sin Cristo, infierno. Hermano, amigo que esté mirando hoy en esta tarde, no podemos andar sin esperanza. No podemos andar sin Dios en este mundo, como si no existiera. Como si no existiera. Como si yo pudiera hacer lo que me venga en gana. No podemos andar de esa manera en este mundo que cada día está peor. Cada día está peor. Nosotros debemos de andar con Cristo. Acercarnos a la ciudadanía celestial, acercarnos a los pactos que Dios hizo a través de su pueblo antiguo, que todavía nos bendicen a nosotros. Pero andar sin esperanza y sin Dios es igual a estar muerto espiritualmente hablando. No podemos hacer lo que nos plazca, como si Dios no existiera, hermano. ¿Me entiende usted que me está escuchando en esta tarde? Mientras yo leía estos versículos, me vino a la mente y pensé, ¿cómo se sentirán los padres cuando sus hijos actúan como si ellos no existieran? ¿Cómo se sentirán los padres cuando sus hijos actúan como si ellos no existieran, como si sus padres no existieran? ¿Cómo se sentirán esos padres? Desilusionados quizá, porque a veces los hijos quieren maltratar a sus padres, no agradecerles todo lo que han hecho por ellos, vivir como si no existieran,
y hacerse a los indiferentes con ellos. Pero aquí está lo que, y va a ser doloroso lo que voy a decir un poco, pero así es. Hay jóvenes que quieren hacer sentir mal a sus padres como si no los necesitaran, como si no existieran, como si se avergonzaran de ellos, pero a la misma vez andan manejando el carro que sus padres le han comprado, gastándose la gasolina que sus padres le han puesto, usando la ropa que sus padres le compran, gastándose el dinero que sus padres le dan. Pero todavía se hacen a los que... Escúcheme. Usted y yo no podemos andar en este mundo sin esperanza y sin Dios, como si Dios no existiera, como si no lo necesitáramos. Debe de quitársenos ese pensamiento a usted y a mí de nuestra mente. Quitarse ese pensamiento. Nosotros sin Dios no somos nada. Y Él sin nosotros sigue siendo el mismo Dios desde que ha sido hasta donde Dios es, y nunca va a dejar de ser Dios. Él siempre va a estar allí en su trono, y usted y yo somos nada delante de Él. Hermano, amigo, no ande sin Cristo, no ande sin esperanza en este mundo, no ande como si Dios no existiera, como si no lo necesitaran. Termino con esto ya. Voy a terminar con esto. Y quiero aclarar bien todo lo que hablé, todo lo que hablé. Porque el apóstol Pablo, bien claro, bien claro, y con esto aclaro todo, en el versículo 2, él les dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Con esto voy a aclarar todo lo que dije. Lo peor que nos pueda pasar es por las decisiones que usted y yo tomemos. Porque dice aquí que los gentiles en eso habían andado ellos antes. Ya habían salido de toda aquella perversión de los deseos de la carne que yo le mencioné, que una persona sin Cristo no le importa, hace todo lo que tenga que hacer, y más cosas que vayan a salir, las va a hacer porque no tiene el temor de Cristo. Pero Pablo bien claro les dice en el versículo 2, así anduvisteis en otro tiempo. Y en el versículo 2 en el que estamos basados, en el 11 les dice: por tanto acordaos. En el versículo 12 les dice: en aquel tiempo estabais, en aquel tiempo. Por eso hoy le digo en esta tarde, lo peor que nos pueda pasar es por las decisiones que tomemos usted y yo. Nosotros decidimos si vamos a andar sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos, de las promesas que Dios hizo a su pueblo, y por último, lo más terrible todavía, sin esperanza y sin Dios en este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aclarando todo esto? Porque hay unos versículos que quiero compartir con usted dentro de los que leí, desde el versículo 4 hasta el versículo 10. Mire, le hablé del antes y le hablé ahora cómo ya los gentiles ya estaban con Cristo. ¿Cómo sucedió todo eso? Versículo 4. Después de leer lo malos que eran, en el versículo 4 dice: pero Dios, escúchame esto, por eso no debemos de andar sin Dios en este mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es rico en su misericordia, con su grande amor que nos amó, dice: aún estando nosotros muertos en pecado, o sea, sin Cristo es estar muertos, hermano, amigo, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, dice la Biblia: por gracia sois salvos. Se salga de lo que esté practicando que a Dios no le agrada. Si usted siente que anda sin Cristo, salga de eso y entréguese a Cristo. Si usted siente que anda sin esperanza y sin Dios en este mundo, tiene que hacer algo, porque mi pensamiento fue: por eso la gente se suicida. No tiene esperanza en nada, anda sin Dios en este mundo, anda a merced del enemigo, que los versículos ahí lo dicen. El espíritu del aire es el que los manipula como títeres. Los que conocen los títeres, así los mueve el enemigo a las personas que están sin Cristo, que están sin esperanza, que están sin Dios. Los hace como títeres, como marionetas también se les conoce. El enemigo hace lo que quiere con esas personas. Pero Cristo, pero Dios,
con su amor, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Por ese favor que usted y yo no merecíamos, Dios nos hizo salvos. Por ese favor que los gentiles no merecían, Dios los hizo que tuvieran a Cristo, que se hicieran ciudadanos no solamente de Israel, sino en el cielo, y que los pactos, promesas que Dios se había hecho, también fueran efectivos en sus vidas, y la esperanza, y Dios con ellos. Por eso, porque Cristo hizo el sacrificio por usted y por mí, por los gentiles y por todas las naciones de la tierra. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Escuche eso. No es por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, pues yo doné esta cantidad, me fui de rodillas de aquí hasta tal lugar, me dejé crecer el pelo hasta el piso, y no es por nada de eso. Es porque Dios nos ama y dio a su Hijo para que muriera por usted y por un servidor, y así es como podemos tener la vida eterna. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Me recordó un versículo del capítulo 1, donde dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermano, amigo que esté mirando hoy en esta tarde, lo peor que nos pueda pasar será por nuestras decisiones. Usted decide si quiere seguir sin Cristo, si quiere andar sin esperanza y sin Dios en este mundo de cabeza, usted lo decide. Porque hoy llegó la invitación a su vida de que por gracia sois salvos por medio de creer en Jesús. No es por lo que usted haga, no es por obras para que nadie se gloríe. Es un don de Dios. Lo peor que nos pueda pasar es por nuestras decisiones. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Usted ya hizo lo que tiene que hacer? ¿Ya lo hizo? Yo lo invito en esta tarde a que si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, usted anda sin Cristo, usted está muerto espiritualmente. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Usted está muerto espiritualmente. ¿Quiere tener vida, ser resucitado juntamente con Cristo, como lo leímos ahorita al final? Tome la decisión. Y cuando usted lo tome, busque la manera, esfuércese por vivir una vida agradable a nuestro Dios. Lo voy a invitar a que haga una oración conmigo, pidiéndole perdón a Dios y que lo ayude a vivir para Él. Padre, en esta hora reconozco que soy un pecador, pero también en esta hora me arrepiento de mis pecados, Señor. Pido que tu Hijo Cristo Jesús entre en mi corazón, me haga una nueva criatura, me ayude a vivir para ti. Tu Espíritu Santo me ayude en mi vida diaria para ser mejor hijo tuyo. Gracias por tu perdón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga una vez más. Si todo esto sigue, los esperamos el próximo domingo. Estaremos hablando algún mensaje para bendecir a las mujeres. Y tome sus precauciones, siga tomando sus precauciones, no se olvide de lo que está sucediendo. A veces las personas quieren agarrar confianza y regresar a su vida normal, pero yo le aconsejo, le recomiendo que tomemos las medidas que se nos están diciendo para no complicar las cosas. Espero que
Que Dios bendiga a cada una de las familias que están mirando, que los guarde de lo que se está viviendo ahorita en este tiempo. Y bueno, permanezcamos bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra de nuestro Dios. Dios les bendiga a todos en una manera muy especial.